Esto es Alianza Joven Podcast. Descubre el propósito de Dios para tu vida. Comenzamos. Amigos, sean bienvenidos a Alianza Joven Podcast. Estamos nuevamente acá con un episodio en donde vamos a traerles hoy realmente un tema que consideramos muy importante para todos los jóvenes. Yo También. estoy contento, perdón que te interrumpa, pero Sí. creo que cuando tenemos la... Sí, ¿no? Sí, me quedo. Pero cuando tenemos la oportunidad de hablar de este tipo de temas, Sí. para mí me produce mucha alegría porque de alguna u otra manera estamos llegando a puntos neurálgicos de las necesidades de las personas y en especial de una población tan importante como lo es la preadolescencia, la adolescencia, la juventud. Bueno, y las demás personas que conectan aquí, que Dios les bendiga y gracias por estar acá conectados. Bueno, esto también creo que hace parte de nuestra serie de Juventud y Propósito. Y precisamente este tema pues abarca un aspecto que es crucial para cada joven, para cada adolescente. Y pues estamos hablando de temas en torno a nuestra alma, en torno a nuestro espíritu. Y hoy precisamente vamos a hablar de las emociones. Por ahí vamos más o menos va la cosa, ya le vamos a hablar a ahondar de esto. Yo estoy así como metido, ¿no? Reempujado. Sí. Vamos a hablar sobre un ladrón de propósito. Un ladrón de Ese es, propósito. sí. Para mí, que es un ladrón de propósito. Por ejemplo, no sé si sabían, pero de enero a abril de 2021 se presentaron 18,000 atenciones por casos de ansiedad. 18,000 atenciones, este reporte lo da el Ministerio de Salud. Entonces, cuando empezamos a conversar sobre un tema como esto, nos damos cuenta de lo serio del asunto. Pero Jonathan, Sí, señor. estamos hablando mucho y hay alguien a quien tenemos que presentar porque nos va a estar contextualizando y profundizando sobre el tema. Listo, con nosotros, ya ustedes lo están viendo, tenemos acá a la psicóloga Jenny, que ella está compartiéndonos bastantes cosas interesantes y a profundidad de este tema tan importante que es la ansiedad. Así que le damos la bienvenida, doctora. Jenny, ¿cómo estás? Gracias. Bien, gracias a Dios. Agradeciéndoles a ustedes, a todos, por este espacio tan importante. Como ya lo dijeron, mi nombre es Jenny Cerón. Yo me congrego en la Alianza Cristiana desde hace ya más de 10 años. Soy psicóloga, trabajo en el área clínica en el Hospital Universitario San José desde hace ya bastante tiempo, 16 años, y Dios me ha dado la oportunidad de estar ahí apoyando muchos procesos, apoyando muchos pacientes desde la parte espiritual, emocional, todo lo que Dios nos ponga ya lo hacemos con mucho amor. Soy casada, tengo una hija, nos congregamos aquí felices. Dios nos ha dado muchas bendiciones. Yo honro mucho la vida de Jenny, ya tenemos la oportunidad de conocerla hace un rato. Y Jenny no solamente es como que dicen, bueno, cumple lo que tiene que hacer según su profesión, sino que uno ve que innatamente le interesa servir a la gente. Hay una serie de programas de atención que se hacen en el Hospital San José, que ella los lidera. Uno de ellos es el programa de la atención y el cuidado emocional y espiritual, en el cual un equipo de personas que pertenecen a la Alianza Cristiana llegan a las necesidades de las personas. Y también ahorita está implementando un programa en torno al buen morir, ¿cierto? Bueno, cuéntanos así en cortas palabras de qué se trata el asunto. Bueno, se creó un comité de buen morir con la necesidad de que no solamente nosotros atendemos pacientes en el hospital en su salud física, obviamente, sino también en el buen morir, como etapa de vida que todos tenemos que atravesar, porque antes el pacientico moría ahí solito y como que nadie le paraba olas al pobre pacientico y todos, va a morir, dejémoslo solito. Terrible eso. Sí, y es que ya esa es una realidad, pero se implementó en la necesidad de que nosotros también tenemos que vivir el duelo y se inicia desde cuando decimos el paciente está en una etapa terminal o en su fase final y necesita estar acompañado por sus parientes, por sus amigos.
y se implementó el Comité del Buen Morir, dentro del cual está todo el personal médico, de enfermería, psicología, trabajo social y pues por supuesto Dios nos dio espacio en ese lugar como Alianza Cristiana para poder implementar esa parte espiritual, ese apoyo espiritual a los pacientes y familiares que están pasando por este preduelo o este fin de vida. Y el comité de eutanasia que se implementó en este año, también Dios me dio la oportunidad de estar dentro del equipo que lidera este comité. Nos han llegado 2 pacienticos, pero ha sido realmente un éxito porque pacientes han desistido de su decisión. Digamos un éxito porque han tenido la oportunidad de conocer realmente el amor de Dios. Claro, lo entiendo obviamente desde nuestro principio como cristianos que consideramos que la vida depende totalmente de Dios y que una persona diga no, voy a confiar en Dios y descansar en Él, lo que quiera hacer. Me parece muy maravilloso eso, la verdad es muy también impactante, ¿no? Sí. De pronto que alguien cambie esa decisión que es respetable, pero digamos que puede entender más allá de la vida, lo que ocurre, diga no, yo necesito más bien encontrarme con Jesús. Ahora, ya aterrizando al tema, creo que uno de los factores que influye mucho en la parte de la ansiedad, que es el tema que estamos a punto de tratar, creo que tiene que ver con las decisiones que tomamos. Sí. La decisión de darle control, por ejemplo, a eso que pasa en nuestro pensamiento. No sé, David, si tengas algún dato, dato curioso sobre la ansiedad. Bueno, no son, que digamos los super datos, pero son datos curiosos. Es trabajo justo y honesto, ¿no? Así hizo el esfuerzo. Sí, se hizo el esfuerzo. Bueno, por acá encontré que la ansiedad tiene la capacidad de alterar nuestro olfato. ¿Y por qué? Cuando estamos ansiosos, todos los aromas y olores nos parecerán feos. Tanto los ricos como los desagradables. No sé si usted... Sí, por ahí tiene mucho sentido. Sí, entonces cuando usted sienta que está oliendo feo es porque está ansioso. Bueno, ya nosotros estamos hablando mucho, pero yo creo que tú nos puedes aterrizar más sobre el tema. Entonces, cuéntanos qué tienes para decirnos al respecto de eso. Bueno, ¿sabían ustedes? Bueno, quisiera preguntarles, ¿en algún momento ustedes se han sentido ansiosos? Yo sí, la verdad sí. En este momento. En ese momento no. Estoy más como con sueño o algo así, pero sí me he sentido ansioso en un par de situaciones. Sí, yo en mi caso también y de hecho tuve tratamiento con psiquiatra. ¿Psiquiatra? Buscar, sí, señor. Ya es algo más avanzado. Pues no tuve digamos, ya dictamen de ansiedad. Él me dijo que tenía como un cuadro ansioso, algo así, o sea, como el principio. ¿Pero por qué con un psiquiatra y no con un psicólogo? Bueno, él era psicólogo y psiquiatra, pero... Pues, ok. Pero, es que me preocupé. Yo dije. Creo que se puede tratar desde los dos factores, ¿cierto? Sí. Desde las dos profesiones. Es que, ¿por qué te preocupaste? Porque pues no, psiquiatra no dice, no, ya sé lo que es el pastor o algo así. Ay, Dios. No necesariamente. Okay. No necesariamente. No necesariamente, No. pero sí tuve un cuadro ansioso. Sí, tuve un cuadro ansioso porque a raíz de la muerte de mi hermano hace 4 años, yo, como él murió en la noche, él murió tipo 2:15 de la mañana, yo no podía dormir bien sin pensar que de pronto algo, si me timbraban el teléfono a esa hora, o siempre estaba pensando de que de pronto algo malo podía suceder en ese horario. Y una vez orando, estábamos orando con mi esposa y mi hija antes de dormir, y entonces yo le decía a papá Dios, yo le decía, Señor, gracias, y te pido que me ayudes a que se calmen los pensamientos que tengo en la noche, porque es que no estoy tranquilo. Claro. Y mi esposa, ¿cómo así? ¿Usted por qué no me ha dicho nada? Sí. ¿Qué es esto? Y ella fue la que me ayudó a conseguir ayuda y realmente me funcionó, me ayudó muchísimo. Sí. Otras cosas también le pude evangelizar al psiquiatra, pero fue muy, muy interesante eso y la verdad me ayudó muchísimo. Qué bueno. Yo quería preguntarles, ¿ustedes creen que la ansiedad es buena o es mala? Bueno, yo no sé, tengo ahí un conflicto. Yo creo que es mala, o sea... Cuando la Como persona, se trata hoy, yo creo que sí. Sí, cuando alguien está ansioso, pues hace cosas que no debería hacer, tiene comportamientos erráticos, obviamente su estado de ánimo, todo lo que la persona es,
pues se siente diferente, muy diferente. Entonces, si altera un poco lo que tú eres como persona, si altera tu esencia, las cosas que haces habitualmente se cambian, pues ya hay como unos puntos negativos para la ansiedad, ¿no? Yo digo, por ejemplo, cuando estoy a punto de predicar, me da algo de ansiedad en el sentido de que como que nervios, ¿no? Eso Pero pues nervio es una cosa, ansiedad otra. Bueno, sí. Nervio es una cosa, ansiedad otra cosa. No, pero sí, o sea, los Podríamos- nervios... A ver, ¿quién es el psicólogo aquí? A ver, hablen aquí, a ver. Bueno, No, déjeme terminar es lo que decía. O La sea, idea. esos nervios me llevan como a tener esa cosita allí de si la gente va a entender lo que les estoy diciendo, por ejemplo. ¿Ya? Pero yo en el caso, por ejemplo, yo digo, no, pues es bueno porque me ayuda a recordar que lo que yo estoy predicando no depende de mí mismo, sino que si yo me he preparado adecuadamente, he buscado de Dios, pues seguramente Dios se va a manifestar allí. Entonces, en ese sentido diría que es positivo porque también me timbra. Pues sí. Pilas, ¿no? Tienes que estar preparado, tienes que estar listo. Algo así, no sé. ustedes lo han dicho. Sí hay ansiedad buena, digámoslo de alguna manera, y hay ansiedad no tan buena, para no utilizar la palabra mala. Ok. Porque la ansiedad es una respuesta a a un reto, ¿sí? El mismo reto de predicar, es un reto, ¿sí? Me encomendaron algo importante y yo siento de pronto esa ansiedad de prepararme para ese reto, para lo que yo voy a hacer, porque estamos hablando, la ansiedad precisamente es exceso de futuro, cuando hablamos de ansiedad no tan buena o no buena. Y viene de que la ansiedad nos prepara a esos retos, nos prepara a lo que vamos a hacer. Pero cuando la ansiedad, en lugar de prepararme, me limita, que ya lo vamos a ver cómo nos limita, ya estamos hablando de ansiedad. Volvamos a la pregunta entonces, Jenny. ¿Qué no sería ansiedad? Puntualmente hablando, ¿qué no sería ansiedad? No sería ansiedad algo, o sea, ese sustico, digamos, que yo siento frente a algo, como empiezo a Los sentir- nervios. Sí, los Los nervios, como ¿Sí taquicardia, como temblor en las manos, como sudoración en las manos, frente a algo que voy a exponerme, sea a un público, sea a un reto, bueno, a muchas cosas, a un trabajo, a un nuevo trabajo. Cuando llegamos a nuestro nuevo trabajo, ¿cómo llegamos? No llegamos tranquilos, ¿no? Llegamos nerviosos, ¿sí? Claro. Yo pensé en ti inmediatamente en eso, ¿no? Porque Jenny, aparte de eso, es enfermera y ella cuando se graduó de la psicología, pues pasó, ¿cierto? De la enfermería ya al área psicológica. Me imagino que ese cambio ahí en un cierto momento como que, uy. Sí, Y fuera de eso, trabajar en el mismo lugar donde venía ejerciendo la donde enfermería. me conocían. Donde como- me conocían. Vamos a ver qué tan buena sale. Ay, Dios. Tenaz. Sí. Entonces, por ahí vendría siendo lo que no es ansiedad. Ajá. Ahora, ¿qué sí sería ansiedad que se pueda convertir como un problema? Precisamente esa ansiedad es aquello que me limita, que no me prepara, sino que me limita y que permanece en el tiempo, ¿sí? Porque yo puedo estar ahora ansioso frente a presentarme a un público, pero pasa. Pero si la ansiedad persiste en el tiempo y con síntomas que vamos a ver, ahí ya se convierte en un problema mental, en un problema de enfermedad como tal. Más o menos en cuánto tiempo uno podría ya como decir, bueno, eso realmente puede ser ansiedad. ¿A los cuántos días o a las cuántas horas? ¿Qué sé De yo? acuerdo a los síntomas, de acuerdo a qué está afectando, porque hay síntomas para que yo sepa que estoy ansioso y permanece en el tiempo, la ansiedad me bloquea a nivel social, laboral, familiar y me bloquea físicamente, porque la ansiedad se presenta, como lo veíamos hace un momento, taquicardia, temblores, sudoración, ahogo, porque como es algo físico, el no poder respirar bien hace que pueda haber ahogo, afectación en mis órganos internos, cambio de conducta alimenticia, o comer mucho o comer poco. ¿Sí? Empieza a afectar una serie de sintomatología física, empieza a presentarse insomnio, se presenta el insomnio. Como tú decías, pastor, quería dormir y como que pensaba que de pronto a mi hermano en cualquier momento me iban a llamar, ¿sí? Entonces, sí. ¿te estaba No, quitando el sueño o no? Me pasó como o sea, no me quita el sueño, yo soy bueno para dormir. Pero no conciliabas el sueño rápidamente. pero
cada vez que me despertaba mal, o sea, me despertaba Angustiado. sintiéndome mal, como que una vez me pasó como en 2 o 3 ocasiones que me llamaron tarde en la noche y yo dije, ¿ahora qué sucedió? O sea, de una fue que pensé que algo malo era. De una, inmediatamente. Entonces, ay Dios, es hartísimo esa sensación porque te sientes pesado y como que siempre crees que algo malo va a pasar. Siempre lo crees. Sí. Y psicológicamente también hay síntomas, ¿sí? El temor a que cualquier cosa mala va a pasar, el temor a que va a llegar lo peor, ¿sí? O sea, psicológicamente empieza a haber, incluso empieza a presentarse dificultad en la concentración, en la memoria. Yo también pasé un episodio de ansiedad con la pandemia, porque me cambiaron de cargo y precisamente era coordinar todos los enfermeros que llegaban en pandemia y nadie quería llegar y unos renunciaban y conseguir gente. Esto me llevó a una ansiedad extrema, donde eran las 2 de la mañana y yo me levantaba así. Y yo tengo que buscar y cogía el celular y mi esposo, ¿qué va a hacer? Son las 2 de la mañana, yo tengo que llamar a enfermeros, no duerma. Estaba generando ya una ansiedad. Y fui medicada en esos días, pues mientras que los síntomas se calmaban un poco y me afectó la memoria, la concentración de una manera muy significativa. Que cuando mejoró la ansiedad por el tratamiento, yo mejoré la memoria, mejoré la concentración, el sueño, mi relación con los demás, estaba muy irritable con mi familia. Entonces todo esto empieza a afectar, la ansiedad es un problema grave. Yo digo que de pronto a veces creemos que la ansiedad es un problema cuando pasan las dificultades a nivel físico. Cuando ya comienzas a sentir que ya no aguantas, externamente, ¿no? pero cuando de pronto pasan los síntomas a nivel psicológico, casi de pronto no le ponemos mucho cuidado porque creemos que las preocupaciones siempre las hay, Sí. que pues yo soy así. Entonces no lo asociamos con un problema que de pronto hay que buscar ayuda inmediatamente porque no lo estamos sintiendo, porque claro, hay casos donde físicamente personas se pegan la bloqueada de la vida. O sea, se quedan quietos como en shock, entonces ahora sí ya están malos. Y ya, bueno, malos, ¿no? ¿Qué palabra? ya tienen algo. Ya están malditos. Sí, ya están. Bueno, yo creo que me entienden a qué hago referencia. Pero no le ponemos cuidado. Si es psicológico, como que esto parece que no, es que yo soy así, ya. Y normalizamos algo que necesita ser tratado. Lo minimizamos. Total. Y hay diferentes tipos de ansiedad. Ok, ¿sí? quiero saber eso. La ansiedad generalizada es aquella donde el paciente, bueno, la persona está prácticamente preocupada todo el tiempo. Todo el tiempo está preocupada frente a lo que va a pasar, porque decíamos en un comienzo que la ansiedad es exceso de futuro, temores frente a lo que va a pasar. Pero también están los ataques de pánico. Hace unos días nos llegó un paciente que estaba cuidando un grupo de estudiantes, docente, y de repente él empezó a sentir mucho temor, ¿sí? El ataque de pánico es temor a que algo malo va a pasar. Y él empezó a sentir un temor que no era normal, a sudar, taquicardia, mareos. Yo creo que lo sacaron desmayado de ese salón, se lo llevaron a urgencias y llegó a unidad mental porque tenía antecedentes de ansiedad y en ese momento tuvo un ataque de pánico. Entonces, también se representa de esa manera. También hay una ansiedad post-trauma. Cuando alguien ha sufrido un trauma cualquiera, sea un desastre natural, un accidente, la muerte de alguien que causó un trauma muy significativo, puede generar una ansiedad post-trauma, la ansiedad social, ese temor a estar en público, a relacionarme con los demás. Eso tiene un trasfondo, la ansiedad no aparece porque sí. Tiene un antecedente y muchas veces viene desde la niñez, desde la infancia, frente a traumas que ha vivido las personas en sus hogares, los abandonos, los maltratos, los abusos sexuales, pueden generar una ansiedad. Y hoy en día es muy conocido el cutting en los adolescentes, en los preadolescentes. ¿Qué es el cutting? Que es... ¿No sabes qué es el cutting? No sé, la verdad. Ya ¿Eso no tendrías sabes que- qué es el cutting? No, yo tampoco sé. No, ¿en serio? Me imagino, sí, ya me imagino. Son los chicos que se los- empiezan es a muy cortar. usual, es muy usual. Ah, ok. O sea, el chico que hoy no se practique cutting, tal vez, no sé, tiene muy claro realmente, o no sufre ansiedad, no sufre depresión, porque nos llegan a diario muchos chicos realizándose cutting Y lo hacen para, no sé, para liberar la ansiedad. liberar ansiedad. Incluso la depresión, porque puede haber depresión, ansiedad, pero para liberar la ansiedad frente a lo que no pueden expresar
Un medio paréntesis. ¿Qué es más grave, la ansiedad o la depresión? Los dos tienen sus implicaciones. O sea, que no hay una más grave que la otra. Yo, Yo diría, fue una pregunta trampa, porque yo creí que ibas a responder eso. Y afortunadamente respondiste. Y lo pregunto es por el hecho de que o sea, no hay que descuidar las cosas. Si hay un cuadro depresivo hay que ponerle mucho cuidado, Sí. pero si hay un cuadro ansioso también hay que o ponerle sea, no muchísimo minimizar una de cuidado. las dos, o sea, No hay que minimizar. ambas son Sí. cuestiones que hay que ponerle mucho cuidado. Y ambas van de la mano, ¿no? Hay un Sí. trastorno que se llama trastorno de ansiedad y depresión. Van juntos. ¿Sí? Opa, O sea, ansiedad y depresión a la vez. Sí. el paquete completo. Apenas. Sí, ¿Cómo por lo era eso? general casi si hay ansiedad y depresión. Si hay depresión se puede generar en cualquier momento ansiedad frente a la culpa, ¿no? Siempre hay sentimientos negativos y la culpa me lleva a mí a hacerme daño, ¿sí? Y terminar de pronto en un contexto de depresión. Y también está el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Está dentro de la ansiedad, pero esto ya es algo más profundo. Más serio, ¿no? Sí. Sí. Wow, tremendo. Ya, Sí. bueno, no sé, o sea, yo diría que lo primero que hay que mencionar con este diálogo que estamos teniendo es que aquí no les venimos a dar la receta de solución a nadie. No, aquí no. Es como una concientización frente al tema para que luego que han escuchado qué es ansiedad, qué no es ansiedad, qué síntomas hay, qué tipos de ansiedad existen, entonces puedan decir, de pronto me pueda estar pasando esto, necesito buscar ayuda para allá, para antier, necesito buscar ayuda para allá. Entonces, creo que eso es importante dejarlo claro. Sin embargo, también considero que, bueno, ¿cómo podemos aterrizar esta situación desde un enfoque psicológico y bíblico, tú como creyente que eres? Sí, hay, digamos que algunas pautas importantes para poder empezar a trabajar con la ansiedad. Ujú. Y es la relajación, la respiración se utiliza muchísimo. Nosotros estamos hablando y estamos respirando, ¿sí? No sentimos cuando respiramos, pero cuando nosotros nos concentramos en la respiración y lo tomamos como ejercicio diario, podemos obtener beneficios muy grandes frente a la ansiedad, ¿sí? El control de respiración, de relajación, de visualización, de música relajante, esos espacios de reflexión y la misma oración, esos son esos espacios de reflexión que nos llevan a que esos niveles de ansiedad puedan bajar si los hay. También está obviamente la parte física, comer bien, hacer deporte, tomar agua, son hábitos de vida saludables que debemos implementar para poder también bajar esos niveles de ansiedad. El deporte ayuda mucho. ¿Sí? Ok. Bueno, yo agregaría, ¿no? Que este es, digamos, que pautas para esos inicios, Sí, pero cuando la cosa se pone más serio, obviamente, y vuelvo y lo repito, ayuda. ayuda. Sí. Ayuda, hay que pegar ese grito, ese alarido interno Sí. que puede salir, en el cual necesitamos sí o sí que alguien nos asesore. Sí, y además que cuando yo estoy con un problema de ansiedad grave o bueno, ya tengo un cuadro de ansiedad, yo siento que estoy perdiendo el control, así literal. Sentimos que perdemos el control. Todo Y se cuando yo desequilibra. siento que perdí el control, necesito buscar ayuda. Pero también lo quiero contrarrestar y es muy importante mencionarlo, lo que nos habla Dios acerca de la ansiedad. Ujú. ¿Sí? Bien, genial, porque obviamente estamos en un ámbito cristiano, hay Sí. que mencionar la palabra que es Sí. fundamental. Sabemos que Dios es el médico de médicos, Amén. el psicólogo de psicólogos, el de cabecera. Así es. Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice, por nada estéis afanosos. La ansiedad es eso, el afán, el temor al futuro. Y Dios nos está diciendo, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones, esos tiempos de reflexión, esos tiempos donde yo le digo, Dios, estoy ansiosa, me está pasando esto, yo quiero descansar, tengo temor frente a estas situaciones, ayúdame, toma el control.
y Dios nos va a dar respuesta, evidentemente. Y también nos dice Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ese me encanta, ese texto bíblico me encanta, El porque es descanso. que mi ansiedad no tiene que gobernarlo absolutamente todo. Mi dificultad no tiene que gobernarlo absolutamente todo. Porque yo de antemano tengo que pensar en quién es quien me cuida, quién es el que está al pendiente de mí. Cuando recuerdo que hay alguien superior a mí mismo, creador de absolutamente todo, que cuida de mí, entonces tengo la tranquilidad de entregar lo que me esté pasando para que haya para que haya un descanso y un confort de parte de Dios, trayendo eso que necesito a mi vida en medio de la situación que esté pasando. A mí me resulta muy interesante ese texto porque pues ahí no está diciendo que la ansiedad sea algo malo. Puede que tengas ansiedad. Es decir, o sea, quiero aclarar. Está diciendo que te puede dar ansiedad en algún momento, puedes tener un cuadro de este tipo. Pero el asunto es qué haces después o qué haces con esa situación en tu vida. Y aquí está diciendo, ¿qué texto es? ¿El apóstol es un apóstol? En Es Primera de Primera de Pedro, Pedro. Primera de Pedro entonces el 5:7. apóstol Primera Pedro de está Pedro diciendo, 5:7. pon esa ansiedad sobre Dios. Descansa. Descansa en Él. No sé ustedes qué opinen, pero yo creo que cuando dejamos que por ansiedad ese tipo de sensaciones gobiernen nuestras vidas, técnicamente estamos perdiendo nuestra confianza Claro. en Dios. Estamos Sí. abandonándonos al problema, El problema. abandonándonos a ese futuro que no ha sucedido, que no ha pasado, pero tan mal pensamos del mismo que creemos que va a pasar. O sea, estamos sufriendo para algo que todavía no es real. Sí. Y de alguna manera estamos cogiendo y dejando de lado nuestra esperanza en aquel que es nuestro Dios, que es nuestro Salvador. No sé, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, precisamente dentro de la experiencia podemos entender, o la experiencia nos enseña, que la ansiedad es también baja autoestima, sin seguridad, ¿sí? Cuando yo estoy inseguro de lo que yo soy, inseguro porque, como en un inicio decía, les comentaba, de que la ansiedad se puede generar por un postrauma, por traumas vividos en la infancia, eso genera mucha ansiedad. El niño que nació en un entorno de mucho sufrimiento, no sé si alcance de pronto a darles el ejemplo de una chica, Laura, ¿sí? Es un testimonio. Ella nació no en un hogar cristiano. Sus padres se separaron cuando ella tenía 3, 4 años y la mamá no alcanzó a vivir el duelo de la separación, porque los duelos no solamente son por pérdida de una persona porque fallece, sino por un Esos divorcio. eventos traumáticos. Y la mamita vivió un duelo traumático, no lo superó y empezó a infundirle el temor a la niña de que ya ahora estaban solas, de que iban a aguantar hambre, de que cualquier cosa mala iba a pasar. Esto era muy recurrente, de casi todos los días. Y la niña creció en un ambiente ansioso, que la mamita era ansiosa. Y además que la ansiedad también es genética, la ansiedad se aprende por aprendizaje. Y en este caso la hijita, Laura, ella creció ansiosa, generó una ansiedad extrema, pero ella no lo proyectó, sino que ella quiso evadir la ansiedad, superándose, siendo la mejor en el trabajo, socialmente, mostrándose fuerte. Y fue jefe de un grupo en su empresa y empezó a humillar, a dañar a sus empleados, a hacerlos sentir mal. Y esto era una sintomatología de la inseguridad que ella sentía y no quería mostrarla, y tenía que mostrarla con maltrato. Esta mujer conoció de Cristo, y que cuando conoció de Cristo ya entendió que la ansiedad había sido generada a raíz de todo el sufrimiento que ella había vivido, a raíz de la muerte, del divorcio. Al tiempo murió su mamita, no se los comenté, cuando ella tenía 9, 10 añitos, y la dejó al cuidado de una tía, frente a una crianza muy rígida. Y ella, por eso, todos estos traumas hicieron de que ella tomara estas conductas, y cuando llegó a Cristo entendió que ella necesitaba del descanso, de que ella guardaba inseguridad, baja autoestima, y lo reflejaba con el maltrato a los demás. Ella pidió perdón, le pidió perdón a Dios porque ella tenía culpa en su corazón frente al divorcio de sus papás, frente a la muerte de su mamá, generó una culpa.
y esto generó ansiedad. Entonces miren que la ansiedad no llega de un día a otro, la ansiedad tiene un trasfondo y muchas veces la ansiedad se genera también porque es genético, porque también los rasgos de personalidad, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que involucran o están alrededor de la ansiedad. Tremendo. Tremendo cómo una persona puede llegar a vivir a través de momentos traumáticos, pues toda una decisión de vida. Sí. O sea, de convertirse en una persona ruda, por decirlo de una manera, agresiva con los demás, haciéndoles bullying laboral y toda esta situación. Moving. Fíjate que yo digo que mucho del bullying que le hacen o sea, los que hacen bullying son ansiosos porque están tratando de solventar sus propias carencias con eso, sus propias inseguridades. Entonces, digamos, si hay alguno acá que sufra de bullying, que esté viendo este podcast, ¿O qué hace bullying? O que hace bullying, es bueno también verificar esas cosas para ser más fuerte es en Dios. Así es. Hay algo que había comentado en un principio y es que cultivar el sentido de esperanza reduce la ansiedad. Bueno, ya lo comentamos aquí a grandes rasgos, pero quería como dejar esa frase allí porque me parece muy interesante, ¿no? Dejar de estarnos preocupando tanto por el futuro, sino tener esa esperanza y confianza puesta en Dios. Sí, bueno, lo conversamos ahorita, por favor no lo van a tomar literal. Hay una serie en Netflix que se llama Sandman, que estoy viendo, me parece muy interesante porque tiene algunas cosas, digamos, que lo pone a uno a pensar un poquito, a filosofar. Y resulta y pasa que el dios del sueño, comillas, Morfeo, se pone a pelear contra Lucifer, contra el ángel de luz. Y entonces, la estrella de la mañana. Entonces Lucifer le lanza una frase y él le tira la otra y esas frases como que duelen y golpean. Y entonces a lo último Lucifer dice que es la antivida. Y con esa palabra el man está así ya agonizando y entonces aparece ahí un cuervito que acompaña a este dios del sueño y le dice que no, que cómo lo va a dejar acá tirado, que él puede, que él es capaz, y entonces él como que pensó y dijo, pues si tú eres la antivida, yo soy la esperanza. Y perdió Lucifer, ¿ya? Y ganó, comillas, el dios del sueño. Pero me parece muy interesante porque hay una frase también muy colombiana, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde. Y eso no es bíblico, pero... Debería estar en la Biblia. Esa frase no es bíblica, la frase no es bíblica, pero pues sí, pero la palabra de Dios es lo que se espera, la confianza. La palabra de Dios nos relata de que la fe, la esperanza y el amor son la forma en la cual nosotros debemos vivir nuestra vida. Entonces sí me deja mucho que pensar en el sentido de que aquí el que vive en ansiedad, bueno, una de las maneras en que el que puede confrontarla es manteniendo la esperanza, en este caso, y ya aterrizando a la realidad, en Dios nuestro Salvador, que nos puede ayudar en absolutamente cualquier dificultad que estemos atravesando. Genial, brutal sesión. Bueno, no sé si tienes una conclusión del tema que hemos conversado para poder ya cerrar. Bueno, la conclusión es de que nosotros tenemos que reflexionar frente a nosotros mismos. El ser humano no solamente está compuesto por esa parte física, emocional y espiritual, ¿sí? Y a veces la parte física está como en un área externa y la espiritual está allá guardada. Cuando no trabajamos en esa parte emocional, en esa parte espiritual, llegan los problemas, las dificultades, y si yo no estoy preparada espiritualmente, emocionalmente, porque no conozco ni siquiera mis emociones, estas situaciones pueden generarme enfermedades mentales, generarme enfermedades físicas, como lo vemos ahora, ¿sí? La ansiedad, tenemos que aprender a conocer mi ansiedad, porque en algún momento estamos ansiosos. ¿Cómo yo conozco mi ansiedad? Si mi ansiedad está superando límites, yo tengo que poner cuidado, yo tengo que cambiar hábitos, tengo que ponerme cuidado para poder mejorar, buscar ayuda. Porque si yo me quedo calladito, como el pastor está quedándose calladito en un momento, sí. Entonces... Debo reconocerlo. A veces nos da pena. Ay, no, ¿qué dirán? Que yo ansioso, ¿sí? Pero realmente necesitamos, el ser humano necesita todo el tiempo ese relacionar con otros, y a veces ese relacionar con otros nos da esa opción de poder buscar ayuda, ¿sí? Es como lo que... Gracias. Y yo en realidad ni siquiera sabía que lo que me estaba pasando porque era un cuadro, ni siquiera sabía que tenía un cuadro ansioso allí,
Ni siquiera tuve que, solo buscando ayuda, fue que realmente pude comprenderlo. No, Jenny, muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo. Una vez más lo digo, esto es un abrebocas que nos brinda la posibilidad de evaluarnos, analizarnos y ojalá que se puedan tomar determinaciones frente a este tipo de temas tan importantes que están afectando la vida de la juventud. Así es, Sí. muchísimas gracias, Jenny, y a todos los que Gracias a están ahí escuchando y viendo este video podcast. Un saludo y un abrazo gigante. Posiblemente la vamos a tener nuevamente por acá, hablando de más cositas en relación a todo ese tema psicológico y emocional. Igual ustedes en los comentarios o por interno pueden escribirnos si tienen alguna pregunta, Sí. algún mucho dato. ¿Necesitas alguna Sí, consulta? alguna consulta, pues hoy día las videoconsultas también se pueden hacer. Sí. Jenny no cobra tan caro, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, pueden hacérnoslas, ¿sí? Así es. Pues, hecho a Jenny al agua, pues, estamos para servir, ¿sí o no? Así es, claro. que Estamos sí. para servir. Bueno, muchísimas gracias a Muchas todos. gracias. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Chao.